Buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, Dieguito, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien. andan todos ahí? Un saludo a tu mesa y a tu audiencia y gracias por el llamado. Gracias. Hace bastante que no hablamos. Así es, Y así es. me parecía interesante, en un rato Nico por ahí lo va a plantear desde lo político, Sí. pero hoy discutieron en Twitter, decíamos un poco como si era la época de Intratables, ¿no? Faltaba Del Moro nomás y estaban de un lado y del otro. Cristina y Milei, o sea, hacía lo bestia, uno contra uno, libra por libra, dirían en el boxeo. Y discutieron sobre economía, quién sabe más de economía, quién tiene la posta, el modelo de uno, el modelo de otro. ¿Te animás No a- lo vi, pero ¿y qué decían? No, Cristina arrancó con ese, es la política bimonetaria estúpido, utilizando la frase de la economía estúpido, y después Milei le empezó a responder diciendo que si quiere aprender de economía, lo mire esta tarde, que va a hacer una conferencia. Y la carta de Sí. Cristina, si querés, Nico, podemos hacer un punteo rápido de lo que planteaba como para introducir esta conversación contigo, Carlos. Sí, en ¿Cómo parte lo que plantea una carta muy larga de Cristina, viste que nos acostumbran Sí. las cartas largas, es Sí. que Milei, que dice que debería haber liberado la economía, no liberó casi nada. O sea, dice que tiene el precio del dólar congelado, después dice el precio del dinero también mediante la fijación de una tasa de interés de referencia ultranegativa. Habla de que el precio del trabajo también está frenado al fijar un tope para los acuerdos salariales y que solo se ha liberado el cuarto precio de la economía, que es el de los bienes y servicios con aumento de tarifas. Eso plantea Cristina en un momento de la carta. Y después habla del bimonetarismo, una idea que en algún momento vos también te has referido muchísimo. Sí, más que en algún momento, Sí. es parte del corazón de nuestro régimen, o de lo que era nuestra propuesta régimen cambiario, que creo que va camino a eso el gobierno, ¿no? Pero bueno, después lo podemos discutir, perdón la interrupción. Sí, y después hace una defensa, de alguna manera, Cristina, del cepo, ¿no? De haber puesto trabas en el mercado ante corridas bancarias que arrancaron en el 2011, dice, y hace como alguna defensa, esboza una defensa del famoso cepo para traerlo como que todavía sigue en la actualidad de alguna manera el cepo, ¿no? Claro. Bueno, Y del a otro ver, lado, bueno, la respuesta más tuitera del presidente, pero bueno, que Sí. hablará hoy a la tarde. También muchos diciendo, se está enamorando un poco del cepo este gobierno, o pareciera ser, o hoy hay habla el riesgo de... presidente, Sí, hoy a la tarde, Sí. sí. A ver, yo creo que tenemos que distinguir para esta conversación, podemos hablar de lo que ustedes quieran, pero para esta conversación tenemos que distinguir el tema que ustedes quieran respecto a lo que se dijo, o a dónde podemos estar, a dónde podemos ir, qué hay, qué no hay, en forma estrictamente profesional. Y después una cosa que entiendo menos es por qué escribe la presidente Fernández, por qué contesta el presidente Milei. Me imagino que de un lado y del otro tendrán elementos y argumentos políticos. ¿Por qué escribe Cristina? ¿Por qué contesta el presidente? O sea, ahí ya me pierdo yo. no, desde porque ya que me te estamos imagino- llamando por lo primero que decís, para Claro, tratar de porque traducir me un poco imagino esta que- charla entre Milei y Cristina, ¿no? Claro, me imagino que que el título tiene el atractivo de la palabra bimonetario, pero no leí el contenido, y el presidente por algún motivo promocionando, me dicen ustedes que habla hoy a la tarde, le habrá contestado porque habrá visto la oportunidad política de contestarle. Pero yo diría, a ver, lecciones. Nosotros habíamos trabajado mucho tiempo con eso, sí. La economía bimonetaria es una cosa que decidió la sociedad argentina, que así voy a ir de mayor a menor y después de acorde al tiempo y a lo que se entienda y demás podemos profundizar, que es ahorrar en dólares y transaccionar en pesos. Va a la verdulería en pesos y ahorra en dólares. En dólares ahorra porque es una moneda dura, ajena al país, y que no devalúa, y hay un tema adicional, que lo ahorra fuera del sistema en general, porque aún ahorrando en dólares, si vos lo tenés dentro del sistema, la historia argentina devaluando ha jodido al peso,
y confiscando ha jodido aún al que tenía el dólar dentro del sistema. Entonces la sociedad argentina es una sociedad que se acostumbró a ahorrar en una moneda dura fuera del sistema si no la joden y transacciona al peso. A la verdulería sigue yendo y a la panadería en pesos. Entonces lo primero que uno ve de esa normalidad es primero que es así, segundo que lleva muchísimos años, y tercero que hay países muy cercanos a los de acá donde funcionan así y bien. Entonces el caso extremo de tener vos tu propia moneda como ahorro fracasó en la Argentina por inflaciones, confiscaciones, devaluaciones, y el caso de tener directamente toda la moneda verde tiene notables inconvenientes, pero además en la célebre y famosa frase no tenés ni fideo ni tuco no lo podías hacer. Entonces ahí seguimos navegando en este esquema que el gobierno por X cantidad de razones no lo ha podido modificar significativamente, que es la necesidad de tener un cepo, un comercio regulado, trabas y demás, y fundamentalmente para completar el circuito de dólar, un problema de cómo consigue deuda, no para endeudarse, sino para pagar lo que debe. Entonces, ha transcurrido un primer semestre de este programa donde en una ingeniosa ingeniería financiera el gobierno la sobrellevó, usando un blend para las exportaciones, postergando pago de importaciones, acumulando reservas pero teniendo que pagar deuda que le vence y no puede roloverear, y entonces en el neto le quedó un número positivo de dólares que, contrastado contra los 11.000 millones de dólares negativos que le habían dejado, lo tiene todavía en reservas negativas. Carlos. Entonces ahí empieza a mezclarse si hay que salir del cepo, empieza a mezclarse, dado que la inflación sube a más del 2% mensual, si la devaluación al 2% alcanza, empieza a mezclarse los pagos de la deuda que vienen. Entonces nuestra impresión es que se está transitando un trimestre de transición, un semestre, el segundo del 24, de transición, donde así no va a quedar, y con el Fondo Monetario como actor, o sin el Fondo Monetario como actor, entre fin de año y primer trimestre del año que viene, va a haber un cambio que no va a ser la liberación soñada de lo más liberal, libertario y demás, dicho desde una vereda liberal, aclaro, sí, ni va a ser tampoco la devaluación que hace caer el gobierno de Milei, como un colega nuestro hizo referencia. Yo no creo en eso, y entonces va a ir una cosa intermedia donde el cepo integralmente no se va a modificar, pero parte va a quedar, donde el blend en las exportaciones no va a continuar, y donde el sinceramiento mal llamado devaluación va a ocurrir. Podemos aclarar y profundizar todo lo que quieran. Yo lo que te quería preguntar, Carlos, Nicolás Diana te saluda. Vos recién hacías una descripción, pero el tema ¿es un sendero lógico? ¿Se pasaron de rosca? ¿Se quedaron cortos? ¿Está bien lo que está haciendo el gobierno con los instrumentos y lo que había? ¿Cómo lo ves eso? No, yo creo que lo del primer semestre, siempre yo parto de la herencia, tanto la derecha, parto de la herencia, parto del principio que la herencia fue muy mala, ganara quien ganara. Y una herencia además oculta, ¿no?
O sea, Claro. una muy Yo mala creo que situación en la superficie, pero también esto de cuando sincerás el tipo de cambio se te genera un sí, pero fue bolonqui. mucho más asintomática la herencia del presidente que recibió el presidente Macri Es que verdad. esta Es estaba verdad. de chavada, esta. Es verdad. El mayor ancla que tuvo el gobierno anterior es que ya faltaba poco para las elecciones y que yo creo desde un principio no estaba en condiciones de ganar. Tampoco nunca creí que Milei tenía la vaca atada, pero que el anterior gobierno, por más que arrimó, podía continuar siendo gobierno, yo te diría estaba fuera del radar eso. Entonces, el 10 de diciembre o el 20 y pico, ya ni me acuerdo cuándo fue de noviembre la elección, o octubre, jugaba de ancla, como que esto no va más, y aquello no iba más. Entonces, el gobierno, yo así lo he expresado, sin ningún problema y sin ninguna camorra, no vino con un programa económico, vino con un ingenioso plan financiero. Entonces, al primer semestre era claro que lo seguía otra cosa. Y vino el segundo semestre, pero el segundo semestre el gobierno lo está tomando como un semestre de transición. Tampoco ha dado mucha claridad en lo que quiere, porque vino el tema de las canillas, hay alguna contradicción respecto a la seca monetaria, si se cierran canillas o no se cierran canillas. Se canta victoria con la inflación y no es así, aunque sigue cayendo. Se le pone el VAR al nivel de actividad a ver si cambia, es toda una cosa muy rebuscada, muy de torturar los números para ver qué da, y es de transición. Si vos me decís, el primer semestre del año que viene, ¿cómo te lo imaginás? Pero tranquilo, sin histeria, sin explosión, sin el gobierno cae, sin todas esas cosas que se le agregan y ponen, porque hoy está todo muy lengua larga en la Argentina, Sí. y yo no me acoplo a eso, de ningún tipo, economistas, no economistas, políticos. Entonces, sí, lo que yo es estoy cierto. diciendo es, así no va a continuar, lo que no es sinónimo de tragedia. Entonces, decir que se sale del cepo es un título grandilocuente. Del cepo no se va a salir, pero hay que ir liberando algunas situaciones. Por ejemplo, para el hombre común, el turismo, la tarjeta de crédito en dólares, la compra de $200, ese tiene un cepo in eternum por el momento. ¿Por qué? Porque vos no podés gastar 800 millones de dólares mensuales en eso. Da 10.000 millones al año. Eso no puede ser. Para que eso no ocurra, el dólar tiene que tener un número tal que genera pobreza y miseria. Y no es necesario. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, hay una inercia de la historia argentina donde a Miami barato no se puede ir. ¿Por qué? Porque no, porque está fuera de la posibilidad. ¿Estoy prohibiendo ir? No, puede irlo, pero eso tiene otro precio. ¿Por qué? Porque el país ha llegado a donde llegó. Puede seguir la importación con blend donde el 20% de la exportación se usa para bajar la brecha cambiaria para que el ministro se ponga contento. No, porque eso es desperdiciar $1.000 millones de dólares por mes. ¿Se podía continuar con importaciones con CIRA? No, este gobierno la sacó. Y pagando a 30, 60, 90, no, porque los proveedores no le venden a la Argentina. Entonces, el cepo se sacan algunas cosas, el blend se va. ¿Se puede no seguir pagando dividendos al exterior? No, ¿por qué? Porque el que pone un dólar acá en la Argentina necesita su rentabilidad. Entonces, de la misma manera que lo que ocurrió con las importaciones, que nosotros en campaña nos costó caro y dijimos, miren, estas importaciones que están dejando sin pagar el gobierno que se va. El próximo gobierno no se puede hacer cargo y le dieron un popreal. Los dividendos lo mismo, pero el flujo nuevo hay que pagarlo, porque si no, no va a venir nadie a la Argentina. Y sí. Y lo mismo para lo tercero. Si yo voy a sacar el blend
que le da un empujoncito al dólar oficial, y voy a bajar el impuesto país, de manera tal que abarata las importaciones. Yo no puedo que lo que vale 1.100 o 1.050 bajarlo a 9.50. Ahí va a haber un sinceramiento, mal llamado devaluación. Entonces, toda esta cosa que se le da... ¿Y eso va a generar inflación, Carlos? No, porque hoy ya está, el dólar de exportación está a 1.050 y el dólar de importación estaba a 1.100. Entonces ya estaban los precios preciados o costeados a esos valores. Por lo tanto, si vos bajás, en vez de calentarte porque baje de única vez 2% el precio de los autos, vos calentate por, ya que bajás ese impuesto, sincerá un poquitito lo que te estaba subiendo el dólar, y déjalo donde estaba. ¿Para qué querés cancherear en septiembre a ver si baja la inflación? La inflación tiene que bajar genuinamente por la política fiscal, por la política monetaria. Desde acá hace falta de salir de tanto del lado del que ve una tragedia, como del lado del cual quiere atropellar con que ya ganamos, y con que es más rápido de lo que pensaban, y con que se equivocaron todos. ¿De qué te pones contento de eso? Espectacular escucharte siempre, Carlos. Vas como creando esas imágenes que permiten que te podamos seguir. Gracias. Venite no? un día venite al estudio si querés y lo charlamos un rato acá así con más tiempo y hacemos cuando quiera. Dale. Es un horario complicado. Ustedes son pompibán, pero lo que laburamos estamos laburando temprano. Carlos, estamos jodidos. No entremos en esa, entremos en esa que arrancamos temprano. Ustedes, si yo te llamo a las 10 de la mañana, estás durmiendo. A las 10 de la mañana acabo de terminar un programa que empezó a las 8 de la mañana, Carlos. Mirá que a mí no... Bueno, pero voy, yo voy, acá a la radio, allá a Mansilla. Sí, claro. Sí, dale. Hombre, voy. Te venís y charlamos con más tiempo. Sí, pero bueno, es lindo aclarar y todo eso, y que lo que no se entiende, repetir, porque vos sabés que sintetizar estas cosas complicadas en 5 minutos, 10 minutos, no es fácil. Te llamamos pero bueno, yo creo que tenemos que bajar los decibeles, parar la pelota, decir... Los colegas míos no pueden decir, si devalúa se cae el gobierno. Los gobiernos no se caen más. En las democracias en el mundo no trabajan así, salvo que seas un sistema parlamentario como en Europa, donde el primer ministro cambia gobierno. Vos tenés que ir midiendo las cosas que decís. Y del otro lado, el cepo y tipo de cambio flotante, eso directo no va ahí porque el presidente Macri intentó hacerlo el primer día y le fue mal. Entonces tenemos que ver cómo se puede avanzar sin que eso sea ni paloma, ni halcón, y todo ese tipo de cosas, y bajar los decibeles de cómo veo yo, que yo casi no miro más televisión, no es inviable, de cómo se tratan, se dicen cosas, qué sé yo, ¿no? Sí. Yo soy de otro palo ahí. Está bien. Gracias, Carlos, por el tiempo. Un abrazo grande y gracias por el llamado.